Bueno, miren, salí un momentico a comprar unas cosas que necesitaba en el súper, que es lo único así que está más abierto. Y fíjense, todas estas neveras están totalmente vacías. No hay pan de ningún tipo, que era una de las cosas que quería. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Bueno amigos, y como lo vieron en el título del video, hoy me toca salir a comprar, hacer la compra en el supermercado. Y como saben, bueno, la situación aquí en Europa es una de las más complejas a nivel mundial. Sobre todo en países como Italia, España, que la están pasando bastante, pero bastante mal. Sobre todo Italia. Ya que en mi casa la verdad no me queda mucha comida, solo me quedan algunas cosas puntuales, pero esas cosas que se acaban como el huevo, como el pan, como la leche, todo eso ya no tengo. Y proteína como tal, pollo, carne, también no me queda nada. Así que bueno, me toca salir a la calle, a juro, tengo que ir, porque una de las cosas precisamente que no han cerrado, que mantienen abiertos, son los supermercados y las farmacias. Entonces bueno, hoy como tengo que salir a comprar, voy a mostrarles un poco cómo está la situación actual de los supermercados aquí en Europa, cómo se está viviendo todo eso, si hay productos que están escaseando o no, y cuáles son las medidas que se están tomando en relación a asistir a los supermercados, si hay algo especial, hay que hacer algún protocolo, cómo están tomando las medidas para evitar los contagios dentro de los supermercados, uno de los establecimientos que todavía no han cerrado. Una de las cosas que les he recomendado es no hacer compras para acaparar, porque eso nos perjudica a todos. Y justamente eso es lo que yo he hecho, y por eso hoy voy a salir a comprar lo que necesito, lo que yo necesito. Mi perrito está por ahí. Hola, Polo. Y creo que una de las razones por las que también voy a ir a comprar comida es porque esta cuarentena como que nos está volviendo locos el estómago, y es que nos da muchísima hambre, o por lo menos aquí en mi casa lo que hacemos es comer todo el día. No entiendo por qué. Creo que ya estamos en el punto de la desesperación. Bueno, y una de las cosas que más nos está haciendo falta es el dulce. Justo anoche nos estábamos comiendo esta torta de brigadeiro, que es demasiado buena. Es una torta de chocolate tipo Matilda. Uf, demasiado buena. Y fíjense, ya nos quedan 3 pedacitos, así que hay que ir a comprar urgente esto. Sí quisiera que me vayan dejando en los comentarios cómo está la situación de los supermercados en sus países. ¿Hay escasez? ¿Qué productos están faltando? O por el contrario, no está pasando absolutamente nada. Está todo normal como siempre. Quiero saber eso en los comentarios. Vayan dejándolos. Pero bueno, no perdamos más tiempo, vayamos al supermercado y les voy contando cómo está la situación aquí en Europa. Bueno, y nada más bajarme consigo con este letrero en el lobby de mi edificio para tener las precauciones necesarias. Bueno, algo que sí estoy notando es que para hacer hoy día sábado por la tarde, son 4:30 de la tarde cuando estoy grabando este video, es que las calles están muy pero muy solas. A esta hora, un día como hoy, estaría full de carros y veo pocos vehículos en la calle. No es que no hay ninguno, pero a diferencia de un día normal, esto está completamente vacío. Este supermercado al que vamos a ir es el que siempre vengo con regularidad y queda en un centro comercial, el que viene todo el mundo. Entonces vamos además a ver cómo están las tiendas en el centro comercial, si están trabajando o no, que es algo que me da curiosidad porque tengo más de una semana que no vengo aquí, así que no sé cómo está la situación actual. Bueno, aquí estamos entrando. Vamos a ver cómo está ese estacionamiento. Fíjense que aquí los estacionamientos dicen cuántos vehículos o cuántos espacios disponibles hay, y hay 800 y 323 por un lado. Esto es súper anormal, porque normalmente en el que dice 300 y pico casi nunca hay disponible, porque es el piso que más cercano queda a todo, y que haya 300 puestos disponibles pues ya nos dice un día sábado por la tarde que esto está muy vacío, a diferencia de un día normal. Esta es la entrada al supermercado. La entrada al supermercado es esa que está allí, y por eso hay más vehículos de este lado. Voy a acercarme un poco para el otro lado a ver cómo está ese otro lado. Bueno, fíjense que este es el otro lado donde no hay entrada al supermercado, y fíjense la diferencia, que no hay ningún vehículo, no hay nadie, amigos, nadie. Y para que verifiquen el día que estoy grabando el video, fíjense que son las 4:30 de la tarde del día sábado 21 de marzo, y miren cómo está esto actualmente. Fíjense la gente cómo sale con sus carritos. Simplemente la gente está viniendo al supermercado. Fíjense este otro carro aquí. Están guardando sus compras. Bueno, estas son las escaleras eléctricas que nos llevan hacia el centro comercial del estacionamiento que queda por allí. Y nada más llegando, fíjense, esto está totalmente cerrado, este kiosquito. Todas estas tiendas que están aquí están cerradas, amigos. Fíjense, esto es una relojería, está cerrada. Ahí está la Adidas, está cerrada. Esta tienda que se llama Sportzone es una tienda deportiva, está cerrada. Esto que está aquí también está cerrado. Todo, amigos, está cerrado.
nada está funcionando. Fíjense la desolación del centro comercial, solo yo estoy acá prácticamente. Fíjense, aquí están los kioscos cerrados, hay un par de personas allí. Y amigos, esta es otra zona del centro comercial, esto es una zapatería. Esta es una tienda muy famosa aquí en Europa que se llama Primar, vende ropa muy económica. Y fíjense, está cerrada. Hacia allá está el supermercado, ya vamos a ir para allá. Como ven, es donde hay más movimiento de personas. Pero todas las tiendas que están a los lados están cerradas. Por aquí todo está cerrado. Fíjense, esta se llama Swarovski, está cerrada. Todo amigos, no está funcionando nada. Bueno amigos, vine aquí porque vi a unas personas haciendo fila y no entendía por qué era, porque el supermercado está bien lejos. Y estas personas que están haciendo la fila acá, desde aquí, es para entrar al supermercado. Y ya ustedes van a ver todo lo que yo tengo que recorrer para llegar hasta el supermercado, para que ustedes vean la cantidad de personas que hay. Obviamente, como tienen que hacer separación entre una persona y otra. Fíjense dónde está el supermercado y todas las personas que están haciendo su cola para entrar, su fila para entrar. Bueno amigos, obviamente para mí es algo común hacer una fila para entrar al supermercado, lamentablemente por la situación que hemos vivido en Venezuela, pero verlo aquí en Europa, verlo aquí, es muy extraño que se esté haciendo esta situación. De verdad que es algo único lo que estamos viviendo en la actualidad, el mundo entero, porque creo que en todos lados está ocurriendo. Sí quisiera saber mucho en los comentarios si esta es la misma realidad en los países en los que me ven, porque yo creo que una de las zonas que más está siendo afectadas es Europa como tal. Entonces quisiera saber si en sus países, porque mayormente me ven desde Latinoamérica, está sucediendo lo mismo. Bueno, al menos piensan en las personas como yo que tenemos perritos y están abiertos, pero respetando filas. Vean, y esta tienda solo está atendiendo desde la puerta en un horario entre las 12 y las 8 de la noche. Y fíjense cómo tienen cerrada la puerta aquí con decoración y no dejan pasar. Esa, amigos, es una forma de pagar que tienen aquí en Europa, que no necesitas tocar absolutamente nada, simplemente con pasar por el punto de venta o el aparato, la tarjeta cerca, ya te cobra hasta un monto determinado. Bueno, ya estamos muy cerca de entrar. El señor que controla la entrada es el de seguridad que está allí. Ya casi, amigos, ya casi. Bueno, a simple vista el supermercado se ve bastante normal, no hay así un movimiento desaforado de las personas. Veo gente con mascarillas algunas, pero no está así totalmente repleto. Por ejemplo, esta área que es la de frutas y verduras. Bueno, una medida que vi que es nueva es esas franjas que están allí para que la gente no pase más hacia allá y se acerque mucho al área donde están las carnes y no tengan mucho contacto con las personas que te atienden. En el área de carnicería no les puedo negar que está bastante surtida. No veo escasez de ningún tipo. Todas las neveras están full de carne, pollo, pavo, hay de todo, amigos. No hay escasez de ningún tipo, como ustedes lo pueden ver. Sí veo que constantemente están desinfectando el área de los vidrios y donde está la gente, pero fíjense las neveras como están full. Hola, boa tarde. Sim, queria 2 kilos de peito de frango. Bueno, y a esperar aquí. Fíjense, están limpiando las neveras donde tocan las personas para tener la precaución. Bueno, bananas no hacen falta. Bueno, algo extraño que sí está sucediendo es que el limón verde no hay, amigos. Solo hay este que le dicen aquí limón también, pero es limón. Y fíjense que ya quedan muy poquitos. Yo supongo que es que la gente se está haciendo muchos tés calientes o no sé para qué lo estén utilizando. Si ustedes saben, déjenmelo en los comentarios. Yo de todas maneras me estoy llevando unos cuantos. Algo que me gusta es que están manteniendo promociones en descuento. Fíjense, todos esos letreros amarillos que ustedes ven allí son productos que están en descuento y a pesar de la situación los siguen manteniendo. En esta área donde están los panes de panadería y todo eso, hay variedad. Bueno, amigos, lo que es leche está totalmente surtido. O sea, no falta nada. Está como normalmente estaría. Bueno, el área de los cereales también está totalmente lleno. No está escaseando, pero sí que se ve pocos productos ya. Fíjense todo lo que se han llevado aquí de esta y todo lo que se han llevado aquí de esta. Ya quedan muy pocos. Y esto es atún. Este es el área del arroz. Fíjense que sí hay. Hay de todos tipos, varios modelos. Esta es la parte de los granos. Ahí, estos son los granos que vienen en botella de vidrio. Y estas son la parte de los enlatados también. Fíjense que sí hay. Hace una semana atrás no había nada en este pasillo. Se ve que los supermercados están haciendo el esfuerzo y el trabajo para que no haya pánico de que falten cosas. Bueno, esto me contenta bastante, que no haya escasez de harina pan.
Gracias al Señor, me voy a llevar un kilito. Bueno, algo que me llama mucho la atención es que a pesar de que la situación se está descontrolando cada vez más aquí en Europa, la gente como que toma más conciencia cada vez, porque semanas atrás, como les estaba comentando, los anaqueles, por ejemplo, de los enlatados y el pan, por ejemplo, que todavía no lo hemos visto si hay o no hay, estaba completamente vacío. No sé si voy a poder conseguir las historias cuando les grabé de que estaba haciendo falta todo eso. Si las consigo, se las pongo aquí. Bueno, miren, salí un momentico a comprar unas cosas que necesitaba en el súper, que es lo único así que está más abierto. Y fíjense, todas estas neveras están totalmente vacías. No hay pan de ningún tipo, que era una de las cosas que quería, y no hay. Este es el área donde venden, o se supone que venden el pan, ya sea de perro caliente, de hamburguesas, pan de sándwich, todo eso. Y no hay nada. Lo que hay son estos que son así ya tipo dulces, pero pan salado como tal queda muy poquito, solo estos que están aquí y más nada. Y estos así redonditos, pero pan de forma o sea, que tiene para que no se te ponga duro rápido y ese tipo de cosas, no hay nada. Pero sí me sorprende ver que justo hoy está más abastecido que hace semanas atrás. Este es el pasillo de las pastas, como pueden ver, está también bien abastecido. Estos son las pastas de tomate. Fíjense que no hace falta nada. Bueno, amigos, y tuve que interrumpir la grabación porque los de seguridad me dijeron que no podía continuar grabando. Así que bueno, les dejé un poquito a medias la situación, pero les puedo comentar que, por ejemplo, nos faltó que les enseñara si había huevos. Si hay huevos, estaba todo repleto. Por ejemplo, papel higiénico, si hay, no hacía falta de ningún tipo. Y lo pueden ver justo aquí porque me estoy llevando mi paquete de papel higiénico. Así que bueno, en ese tema de esas cosas como de primera necesidad no hay nada de escasez. Los supermercados están abasteciendo a cada rato. Lo que sí pude notar dentro del supermercado es que muchísimas personas, trabajadores del supermercado, están constantemente reponiendo las cosas porque obviamente hay una mayor cantidad de compras. Ah, por cierto, no le enseñé los huevos. Fíjense que sí había huevos. Yo me estoy llevando una docenita. Bueno, y ahora habiendo hecho la compra, voy a abastecer el vehículo de combustible porque me queda un cuarto de tanque. Y quiero ver cómo está la situación en las gasolineras, en los puestos de abastecimiento de gasolina. En este caso el mío es de diésel, así que voy a ver cómo está eso y se los voy a enseñar para terminar el video. Bueno, ya llegué a la estación de combustible que normalmente utilizo. Están trabajando normalmente. Veo un par de carros ya abasteciéndose. Bueno, nada, voy a echar combustible y despedimos el video. Bueno, y una de las razones que vine a echar combustible fue porque en Venezuela, por ejemplo, ya había fallas de combustible. Y ahora con el tema está súper peor. Ahora el gobierno como que tomó esa excusa como para restringir aún más echar combustible allá. Y solo están dejando abastecer los vehículos de militares, de gobernantes y algunos médicos. Por eso quise venir a abastecerme, porque además que me queda muy poquito combustible, no sé si se vaya a empeorar esta situación y me vaya yo a quedar sin combustible. Como lo pueden ver, lo que sí es que nada barato es el combustible. Yo eché 50 y casi 2 litros, casi 52, y estoy pagando 65 euros. El litro de gasóleo, el más barato, está en 1,25 €. Aunque sí debo de comentarles que está bastante económico, porque normalmente está sobre 1,35 €, puede llegar a 1,40 €, pero está bastante económico a pesar de toda la situación. Y nunca lo he visto tan económico como ahora. No sé si es que están haciendo algo para que baje el combustible o por lo del tema de que bajó el precio del barril del petróleo. La verdad no sé, pero está más barato. Bueno, amigos, como ustedes vieron, para pagar no se está entrando a la tienda como tal, como es normalmente, sino que la gente está haciendo la cola afuera con 1 metro de distancia también. Así que esa precaución también se está tomando aquí. Bueno, amigos, y esto fue un poco de la situación que se vive aquí de este lado del mundo. Como lo vieron en el supermercado, la situación está un poco normal en cuanto a cantidad de productos, en cuanto a abastecimiento como tal. Sí se están tomando las medidas necesarias. En la parte de abastecer el carro de combustible tampoco tuve ningún problema. También se están tomando las medidas. Obviamente, amigos, no quiero decir que esto esté sucediendo en todos los países de Europa. Esta es la situación que se vive en mi ciudad, donde yo estoy viviendo. Así que después no me vayan a comentar de que eso no está pasando en Italia, o eso no está pasando en España, o eso no está pasando en Dinamarca, en lo que sea. Esta es la situación actual de mi ciudad, donde yo estoy viviendo. No quiero decir tampoco que los otros supermercados que no visité estén en la misma condición que en el supermercado que yo visité, pero es uno de los principales, el que más personas recibe.
vive y el que yo normalmente utilizo. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Sí me gustaría saber mucho en los comentarios qué situación se vive en tu país en cuanto a los supermercados, en cuanto a abastecer el combustible. Quiero saber en los comentarios y así todos nos vamos nutriendo de la situación actual de cada país y de cada ciudad. Amigos, no olviden suscribirse a mi canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. Además, los invito a seguirme por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. Amigos, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.